Iglesia Presbiteriana Reformada de México, Sinaí. Hace algún tiempo atrás, hermanos míos, estaba viendo una entrevista, ¿no? Y sé que ustedes, la mayoría, creo, sabrán de quién hablo, ¿no? Estaba viendo una entrevista a Carlos Villagrán. Hermanos, ¿quién es Carlos Villagrán? Es muy famoso por ser Kiko, ¿verdad? Y cuando yo veía el Chavo del Ocho ahí en la televisión con mi abuelito varias décadas atrás, pues que Carlos Villagrán usara la ropa de un niño marinerito no era algo extraño. Pero hoy en día Carlos Villagrán ya es una persona bastante entrada en años y en la entrevista que yo estaba viendo estaba usando la ropa de Kiko y era algo incómodo de ver, ¿no? Ya de niño no tiene nada y entonces mirarlo así un señor, pues con todo respeto, ya arrugadito, ya pues que se nota que ya está en una edad avanzada, vestido de niño, no era algo muy grato de ver, era incómodo, ¿no? Hermanos míos, él podrá vestirse, ¿no?, cuanto quiera de niño, pero ya no es más un niño. Y querer seguir vistiéndose como tal, no lo hace ser, ¿no? Hace que sea incómodo de ver. Algo similar, hermanos, ocurre en la vida cristiana. Hay cristianos que llevan muchos años en la iglesia. Hay cristianos que llevan ya décadas incluso en el cuerpo externo de Cristo, pero que lastimosamente se siguen comportando como niños espirituales. Y estas personas, lejos de hacer que digamos, wow, qué bonito es mirar a un creyente de años, muchas veces hacen que digamos, qué incómodo de ver. Así que, hermanos, esto es lo que veremos en el día de hoy. El apóstol Pablo, recordemos, está tratando con una iglesia llena de problemas doctrinales y prácticos. Y en la porción grande que estamos estudiando, capítulos 1 al 4, está tratando el tema de las divisiones en la iglesia. Y estas divisiones, Pablo no ha querido tratarlas simplemente con decir, llévense bien. Pablo ha ido al meollo del asunto. Las divisiones en la iglesia tienen que ver con un mal entendimiento del evangelio y de la obra del Espíritu. Y ahora, en el capítulo 3, donde estamos nosotros, volverá a este asunto. No porque lo haya abandonado, sino porque primero sentó el fundamento y ahora aplicará. Y llamará fuertemente la atención a los hermanos de Corinto, haciéndoles ver que su comportamiento, hermanos míos, no es digno de elogio, es vergonzoso. Su comportamiento no hace que se vean más sabios, más fuertes, más maduros. Su comportamiento los hace ver infantiles. Pero si usted ve un niño de 2 años y es infantil, es tierno. Si usted ve un hombre de 40 años y es infantil, es incómodo. Eso es lo que quiere mostrar aquí el apóstol Pablo. Que el comportamiento infantil de los corintios no va acorde. No es algo que los hace ver tiernos, es algo que los hace ver vergonzosos y ridículos. Así que, hermanos, esta solemne advertencia del apóstol Pablo debe calar profundamente en nuestros corazones, porque no sea que a pesar de llevar años y décadas en la iglesia, aún seamos infantiles. Así que estudiemos el texto del día de hoy en 2 encabezados principales. En primer lugar, hermanos míos, vamos a ver la preocupación del apóstol Pablo. Y en segundo lugar, mis amados hermanos, vamos a ver las evidencias de esta preocupación. ¿Sí? Vamos a ver la preocupación del apóstol Pablo y en segundo lugar, las evidencias de esta preocupación. Vayamos al texto entonces, hermanos, y consideremos esta solemne advertencia. Veamos, hermanos, cómo el apóstol Pablo reprende a esta congregación. Y veamos entonces, en primer lugar, la preocupación de Pablo. Capítulo 3, versículos 1 y 2, dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales,
no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, versículo 3, porque aún sois carnales. Wow. El apóstol Pablo aquí, hermanos míos, como dije, empieza a traer la aplicación de aquello que él ha estado fundamentando. Él ha hecho volver a la iglesia de Corinto la mirada al Evangelio, porque es en el Evangelio donde se sostiene la unidad. Ha hecho volver la mirada de la iglesia de Corinto a la obra del Espíritu, porque solamente los nacidos de nuevo tienen comunión en el Espíritu con la iglesia. Y ahora, de manera particular, hermanos míos, aplicando estas realidades, les recuerda una vez más a los corintios parte de su ministerio inicial en aquella ciudad. Y vean qué les dice. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. El apóstol Pablo les hace recordar aquellos días donde la iglesia de Corinto fue fundada. Este primer versículo y el segundo no están haciendo alusión a lo que está ocurriendo en el presente en esa congregación, sino en algo que ya había pasado. El apóstol Pablo, podemos usted en casa revisar Hechos 18, estuvo 1 año y medio entre los corintios predicando el evangelio después de que el Señor le dio revelación de que tenía mucho pueblo en aquella ciudad. Y ahora Pablo les dice, acuérdense que cuando yo vine a predicarles el evangelio, no pude hablarles como espirituales, porque ustedes no entendían estas cosas. Les hablé como a carnales, como a gente que todavía estaba muerta en sus delitos y pecados, como a gente que todavía vivía en las tinieblas de este mundo. No les hablé como a hermanos, sino como a incrédulos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que necesitaban era primeramente escuchar el evangelio que los confronta con el pecado y que los llama a la fe. Pablo les hace recordar su condición antes de Cristo. ¿Qué eran? Carnales. Aquí la palabra carnal, hermanos míos, quiere decir alguien que permanece en el estado de pecado. Alguien que aún está muerto en sus delitos y pecados, muerto espiritualmente. Alguien que tiene vida biológica, pero muerte espiritual. En este primer versículo, alguien carnal es un incrédulo. Cuando Pablo fue por primera vez a Corinto, no habían creyentes. Todos eran incrédulos. Y es muy importante de notar esto, hermanos, porque desgraciadamente la mala interpretación de este texto ha llevado a ciertos grupos cristianos a pensar que hay tal cosa como cristianos carnales, ¿no? Por ejemplo, alguien fue a una campaña, lloró, hizo su oración del pecador, ¿no? Y entonces, ya es salvo, hay fiesta en los cielos, ¿no? Pero resulta que al día siguiente va, se emborracha y hace toda clase de desastres. ¿Y qué dicen? Es que él ya es cristiano, pero todavía es carnal. ¿Es un cristiano? Carnal, ¿no? Hermanos, debemos tener mucho cuidado. Esa línea de pensamiento viene de un teólogo de apellido Scofield, ¿sí? Y Scofield es el padre de una línea doctrinal que se conoce como dispensacionalismo. Y el dispensacionalismo, hermanos míos, está profundamente errado en muchas de sus creencias, y una de ellas es esta. Scofield propone que hay personas que creen en Cristo como Salvador, pero que no lo reciben como Señor. Y entonces, estos dicen, ¿son cristianos? Sí, porque ya creyeron en Cristo como Salvador. ¿Pero por qué viven de manera desordenada y licenciosa? Porque todavía no es su Señor.
Entonces, como que necesitan una segunda conversión, ¿no? Una donde también acepten a Cristo como Señor. Y utilizan este versículo, no, miren cómo Pablo le dice a los hermanos, ustedes son carnales, ¿no? Bueno, hermanos, primeramente, aquí está hablando no de lo que son en ese momento, sino de lo que eran antes. Pablo les está diciendo, cuando vine, no les pude hablar como espirituales, porque no lo eran. Les hablé como lo que eran, carnales. ¿Y qué necesitan aquellos que son carnales? Que se les predique el evangelio. ¿Sí? No podían entender, así que Pablo les habló como a carnales. Y esto también tiene que ver, hermanos míos, con la realidad de que ellos todavía no estaban listos para las doctrinas que podemos llamar profundas o difíciles de entender. Necesitaban los inicios del evangelio. Y eso fue lo que Pablo les dio. Y ahora les dice, versículo 1 y 2 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo, ahora que ya creyeron, os di de beber leche y no vianda. Una vez que ellos creyeron, ¿qué se les dio? Leche, ¿verdad? Cuando uno acaba de nacer, hermanos, hablando biológicamente, ¿estaría bien que se le dé cochinita? ¿Con harto chile y cebolla? ¿No? ¿Se imaginan, hermanos, qué me harían ustedes si me ven dándole a Luquitas así su torta de cochinita con chile y cebolla? ¿No? Seguramente me van a regañar, ¿no? ¿Qué toman los recién nacidos? Leche. Sí, les habló como a carnales, pero una vez que los encontró en Cristo, los trató como niños en Cristo, dándoles leche espiritual, porque todavía no eran capaces de digerir las cosas más serias y profundas. Hasta ahí todo bien. Esa es la realidad del cristiano. Nadie nace siendo cristiano, ¿no? Todos nacemos muertos en delitos y pecados, por lo tanto, todos nacemos en la carne, pero cuando Cristo el Señor viene a nuestras vidas y por el Espíritu Santo nos renueva, somos traídos a la comunión de su Hijo y somos traídos al seno de la iglesia para ser alimentados con la leche espiritual no adulterada. Uno no espera que un nuevo creyente entienda todas las cosas del cristianismo, sino que poco a poco se le va enseñando. Hasta ahí, Pablo está diciendo que los corintios llevaban lo natural. Pero ¿qué pasa? Versículo 2 dice, os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, y aquí está el problema, ni sois capaces todavía. Allí está el problema. El problema no es que hubiera un tiempo en el que fueran niños espirituales. El problema es que todavía lo era. ¿Sí? Ahora, hermanos, ¿cuánto tiempo hay entre el periodo que el apóstol Pablo fundó la iglesia y la presente carta de Primera de Corintios para nosotros? Bueno, hermanos, sabemos, seguro, que una diferencia de año y medio hay, es el tiempo que estuvo allí el apóstol Pablo ministrando, y después de eso se fue a Éfeso a ministrar 3 años. Así que cerca de 5 años de diferencia. Son cristianos que llevan más o menos un lustro y que todavía no han dejado los rudimentos de la fe. Todavía no pueden comprender seriamente el Evangelio y sus implicaciones para la vida práctica. Es allí donde el apóstol Pablo está poniendo el dedo, en que a pesar de que han pasado los años, ellos siguen siendo inmaduros, niños en la fe. Aunque ya el tiempo ha transcurrido, el tiempo no los ha hecho maduros, ¿no? Porque, hermanos, en lo que concierne al cristianismo, la madurez no se consigue con el paso de los años. La madurez se consigue, hermanos míos, en andar en discernimiento y obediencia a la palabra de Dios. Así que, hermanos, veámoslo. Pueden haber personas que tengan mucho tiempo en la iglesia y ser profundamente inmaduros. Pueden haber personas que lleven sus años en la congregación, que tengan sus cargos en la congregación, que tengan títulos en la congregación y aún así ser niños espirituales. Es allí donde Pablo pone la llaga.
no eran capaces, y eso es entendible, eran niños espirituales, pero ahora todavía no son capaces. Y es allí que en el versículo 3 explica por qué. Porque aún sois, ¿qué cosa? Carnales. Entonces sí son carnales. Bueno, hermanos, es allí donde, pues, tristemente no podemos todos leer el texto en su idioma original. Y permítanme que me ponga un poco técnico, ¿de acuerdo? Aunque en español, en la Reina Valera 60, en el versículo 1 y en el versículo 3 aparece la misma palabra, carnales, en el idioma original, que es el griego, no es así. Aunque las palabras que aparecen en ambos versículos son muy parecidos, solo cambia una letra, ¿sí? Solo cambia una letra. Son cosas distintas, ¿de acuerdo? A veces una letra hace mucha diferencia. En el versículo 1, la palabra que se traduce como carnales habla de naturaleza. En el versículo 3, la palabra que aparece como carnales habla de apariencia. ¿De acuerdo? Versículo 1, naturaleza carnal. Versículo 3, apariencia carnal. Un autor llamado Simon Kistemaker dice lo siguiente: así, la expresión carnal en el versículo 1 se refiere a la sustancia misma de la carne, mientras que carnal en el versículo 3 describe su apariencia y características. La primera palabra apunta a la naturaleza que no cambia. La segunda a una característica que puede cambiar. Voy a ejemplificarlo así, hermanos. ¿Cuántos de mis hermanos traen cinturón? A mí a veces se me olvida y no me pongo el cinturón, ¿no? Pero usted puede tener un cinturón de cuero, ¿verdad? Y si decimos que usted tiene un cinturón de cuero, ¿de qué está hecho? ¿De qué está hecho, hermanos? De animal, ¿verdad? Pero hermanos, ¿sabían que hoy en día hay cuero vegetal? ¿Ven eso? Y usted lo ve y pareciera que de verdad es la piel de cocodrilo o la piel de serpiente, pero es pura apariencia. Entonces usted puede tener un cinturón de cuero que sea de cuero, naturaleza, o puede tener un cinturón de cuero que sea de pura apariencia. Es lo que ocurre aquí. En el versículo 1, Pablo apunta a que antes de venir a Cristo, la naturaleza de los corintios, de dicha iglesia, era carnal. Esa era su naturaleza. Y ellos no podían cambiarla. Era necesario que el Espíritu de Dios les diera una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento, donde ya no estén en la muerte del pecado, sino vida con Cristo, vida en Cristo. Pero ahora les dice: ustedes, hermanos míos, siguen siendo niños espirituales, no entienden todavía porque siguen teniendo apariencia de carnales. Es decir, siguen viviendo de la misma manera. Aunque el Señor ha hecho la obra en ustedes, ustedes no terminan de renunciar al pecado. Siguen comulgando con la maldad. Ustedes siguen deleitándose, siguen queriendo vivir como hombres naturales. Entonces, no está apuntando a la naturaleza, sino al comportamiento. Por lo tanto, en un sentido, hermanos, sí, no se puede ser cristiano y carnal si hablamos de naturaleza. Por ende, un cristiano es alguien de una nueva naturaleza. Entonces, si hablamos de naturaleza, ¿se puede ser un cristiano carnal? No. Pero hermanos, en otro sentido, hablando de la manera que vivimos, hablando de nuestro comportamiento externo, hay cristianos que viven carnalmente. Y hermanos, eso
de ninguna manera es algo digno de aplaudir. Eso de ninguna manera es algo digno de celebrar. Eso es algo vergonzoso. Así como les decía que para mí fue incómodo ver a ese señor de muchos años vestido de niño, así, hermanos, es vergonzoso ver a un cristiano viviendo de manera carnal. Viviendo de manera, de hecho la palabra carnal también puede traducirse como sensual, es decir, que solo vive para sus sentidos, que solo vive para complacer sus anhelos y deseos, que vive de manera licenciosa, desenfrenada. Y lastimosamente, hermanos, debo decir que esto es algo sumamente común en nuestros tiempos y nuestro contexto. Muchas veces es difícil reconocer a los cristianos fuera de la iglesia. Piénsalo, hermano mío. Por ejemplo, joven, cualquiera que pase un rato mirando a ti y a tus compañeros de escuela que no son cristianos, ¿podría hallar diferencias? Joven, si te pusiéramos una cámara que te siga todo el día por una semana en la escuela, al final de la semana, ¿veríamos en ti a alguien distinto a tus compañeros que no son creyentes? ¿O tienes el mismo sentido del humor grosero? ¿Tienes las mismas palabras llenas de toda clase de injurias? ¿Cedes a las prácticas que ellos ceden? ¿En fiestas, en vicios, en maneras de pensar? ¿Hallaríamos que tu manera de pensar es distinta a la de ellos? Joven, tú que estás aquí hoy cantando, muestra a Cristo, muestra a Cristo. ¿Veríamos una diferencia en ti en la escuela? Hermano, hermana, si te tocara a ti que te sigamos durante toda una semana en el trabajo, ¿se notaría una diferencia entre ti y los incrédulos? ¿Se notaría una diferencia en cómo te diriges a la gente con la que trabajas, en el esfuerzo que pones en el trabajo, en la honestidad con la que haces el trabajo? ¿Se notarían tus palabras sazonadas con la gracia de Dios o idénticas a las de aquellos que hablan como el mundo? Hermano, ¿puede notarse esto? Hermana, hermano, la manera en que educas a tus hijos, la manera en que los instruyes, si la comparamos con la paternidad, la maternidad de los no creyentes, ¿tiene una diferencia sustancial? ¿Pueden notarse que realmente estás buscando algo distinto para tus hijos y que los estás encaminando de manera distinta? ¿O repetimos los mismos patrones? Hermanos, esto es lo que preocupa a Pablo y eso es lo que debe preocupar a cada uno de nosotros. Que sí, en un sentido no hay cristianos carnales. La vieja naturaleza no puede volver a donde el Señor ha traído una nueva naturaleza. Sin embargo, hermanos míos, los remanentes de la vieja naturaleza buscan salir. Y si no mortificamos la carne para vivificar el espíritu, pueden cobrar mucha fuerza y podemos llegar a ser de un pésimo testimonio para la causa de Cristo. Hermanos, escúchenlo bien. Nada obstruye más el avance del evangelio que el mal testimonio de los cristianos. Nada entorpece más el avance del evangelio que el mal testimonio de aquellos que han sido llamados a anunciarlo. Hermanos, ¿saben por qué muchas veces rehusamos predicar el evangelio a los que tenemos alrededor? Porque sabemos que en el momento en que les digamos, eso no debe ser así, nos van a decir, ¿y tú? ¿Verdad? Así que, hermanos, debemos poner mucha atención en esto. El apóstol Pablo está profundamente preocupado por esta iglesia. Porque como he dicho en otros sermones y repito hoy, siendo llamados a nueva vida en Cristo y siendo traídos por el Espíritu a esta vida en Cristo, ellos se aferran a vivir como la sociedad en la que están. Son la iglesia de Dios en Corinto. Sí, son de Dios.
pero se aferran a vivir como meros corintios. Se aferran a la vida de la cultura que los rodea, la manera de vivir de sus vecinos, la manera de vivir de aquellos que están cerca, cuando han sido llamados a una mejor manera de vivir, la de Cristo. Esa es la preocupación de Pablo. Que teniendo una nueva naturaleza, están viviendo como si no la tuvieran. Y eso es preocupante. No hay nada que aplaudir en ello. Más bien es reprobable y vergonzoso. Si nosotros estamos viviendo de esta manera, hermanos, no nos enorgullezcamos. Deberíamos sentir vergüenza. Deberíamos sentir vergüenza. Oh, pero cuántas veces con jactancia alabamos nuestro propio pecado, hermanos. Me encuentro mucha gente alabando su mal carácter. No, es que yo así soy, a mí nadie me gana. Me dijiste una, ya te dije dos. Yo así soy, pero mero, mero. Hermanos, eso debería avergonzarnos. Gente, hermanos, celebrando sus robos. No, a este yo me lo hice y le saqué tanto dinero, le cobré más y mira, ni cuenta se dio. Eso debería avergonzarnos, hermanos. Deberíamos sentir vergüenza del pecado, no enorgullecernos. No seamos como niños, si es que ya hemos pasado muchos años en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, si es que hemos creído en el Señor. Eso es lo que preocupaba a Pablo. Pero en segundo lugar, hermanos, veamos las evidencias de la preocupación o las causas de la preocupación. Versículos 3 y 4 dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Una vez más, la palabra carnal aquí es la segunda, no la que apunta a naturaleza, sino a apariencia. Y aún esta idea se refuerza cuando dice andáis como hombres. Aquí, hermanos, no pensemos que Pablo es feminista y dice hombres, ¿no? Malvados hombres, el macho, ¿no? No. Aquí, hermanos, está hablando como debe ser del hombre como representante del género humano, de tal manera que la idea es, están andando como personas naturales, como quienes no han nacido de nuevo. No apunta tanto al ser, sino a lo que hacen. Están andando como quienes no han conocido el Evangelio. Pero vean en qué se manifiesta esto. Dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Entre los muchos pecados que Pablo pudo haber apuntalado como evidencias de la carnalidad, como por ejemplo, hermanos, prácticas sexuales inmorales que la había en aquella congregación, como por ejemplo que estaban teniendo litigios en tribunales no cristianos, como por ejemplo, hermanos míos, que uno tenía por mujer, estaba tomando por mujer a la madre, a la esposa de su padre. ¿Qué escogió el apóstol Pablo? Celos, contiendas y disensiones. La evidencia de que ellos no estaban viviendo cristianamente eran las divisiones en la congregación. ¿Se dan cuenta cómo Pablo aún está atendiendo lo del capítulo 1? Todavía está atendiendo el asunto de los pleitos y divisiones en las iglesias. Celos, es decir, el mirar las bendiciones que el Señor ha derramado en el hermano y en vez de celebrar la gracia de Dios en mi hermano, molestarme. Hermanos, muchas veces decimos, no, yo no tengo celos a nadie, ¿no? Pero tan pronto ves que algún hermano avanza, criticas, ¿no? Ese hermano, ya, pues siempre él, ¿no? Esos son celos, ¿sí? Tú querrás decir, no lo digo por celos, no, sí. Sé sincero en tu corazón. No te engañes a ti mismo, son celos. Celos, contiendas, pleitos, hermanos enemistados, hermanos que no se hablan, hablo de la iglesia, hermanos que se evitan, ¿no? Que si el hermano se sienta a la derecha hasta adelante, yo me siento hasta la izquierda hasta atrás. Contiendas, disensiones, divisiones, es la idea. Hermanos,
aquellos que promueven en la iglesia división, no importa si tienen 30, 40 o 50 años en la iglesia, son niños. Y es vergonzoso. No importa si es el pastor de la iglesia o un anciano, no importa. Son niños inmaduros, en el mejor de los casos. Quizás en el fondo es que en realidad son incrédulos todavía. Son niños. Y en el mero hecho de sembrar estas divisiones en la iglesia, evidencian su inmadurez, evidencian su infantilismo. Hermanos, luego hemos encontrado pleitos por cosas tan ridículas. Es que vi al hermano en la calle y no me saludó. 20 años que no le hablan. ¿De verdad por eso estás enojado tanto tiempo? Es que una vez le presté al hermano un lapicero y nunca me lo devolvió. Ajá. ¿Y eso te tiene tan enojado como para apartarte de tu hermano? Es que tal hermano una vez dijo un comentario que no me gustó. Ajá. ¿Qué nos dice el Señor si tu hermano peca contra ti? No le vuelvas a hablar. ¿Eso dice? ¿Qué dice? Ve a solas y habla con él. Ve a solas y pónganse a cuentas. Nuestra falta de disposición a ponernos a cuentas con los hermanos es evidencia de nuestra inmadurez. No, ¿yo qué voy a ir a hablarle a él si él me ofendió? Inmadurez. No, yo ya lo perdoné, pero no vuelvo a hablarle en toda la vida. Inmadurez. No, es que yo no tengo nada contra él, pero mientras más lejos mejor. Inmadurez. Esas son las evidencias que en este texto el apóstol Pablo presenta de cristianos inmaduros, de cristianos infantiles, que muchas veces se enorgullecen. Es que yo soy fundador, es que yo llevo tantos años, es que yo he hecho esto y lo otro. ¿Y qué? Si no puedes convivir con los hermanos, si no puedes perdonar al que te ofendió, si no puedes buscar el perdón cuando has ofendido, si no puedes sobrellevar las cargas del otro, si no puedes vivir en armonía con el cuerpo de Cristo, hermanos, eres un maduro. Eres un inmaduro. No importa de qué te jactes, hay inmadurez, hay infantilismo en quien no debería haberlo. Véanlo, todavía insiste en esto Pablo, versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro de Apolo, una vez más, ¿no sois carnales? Es la misma palabra, la segunda, apariencia. No habla de la naturaleza, sino de lo externo. Yo soy de Pablo. Yo soy de Apolos. Eso es, hermanos, lo que el apóstol Pablo está denunciando aquí. La inmadurez de la iglesia que se evidencia en sus divisiones. Permítanme entonces aplicar lo que hemos dicho hasta ahora, hermanos míos. En primer lugar, este es un llamado a los creyentes a que nunca nos conformemos con donde estamos. Hermanos, cuando hablo de esto, no hablo de tu billetera, no hablo del tamaño de tu casa, no hablo de tu coche, pastor, amén, pastor, si tengo 10,000 en el banco, debo tener 100,000. Amén, pastor, si tengo un Chevy, me voy a cambiar a un Cadillac. No hablo de eso. No nos conformemos donde estamos espiritualmente. Siempre debemos apuntar a una madurez mayor. Siempre debemos rogar al Señor que nos lleve más y más profundo en el conocimiento de su gloria, en el conocimiento del Evangelio, en el conocimiento de la palabra santa, que es donde todo esto se nos da a conocer. Hermanos, los cristianos nunca deberían ser gente que se basten con decir, yo ya soy salvo y ahí me quedo. Gloria a Dios por la salvación, que no depende de qué tan maduros somos. Gloria a Dios. Pero hermanos, un cristiano que no madura está enfermo. Piénsenlo. Imagina que tienes un bebé, ¿no? Nació tu bebé. Y llegado el año,
pues ha crecido normalmente, ¿no? Hasta ahorita todo bien. Pero cumple 2 años y está del mismo tamaño que cuando tenía 1 año. Y llega el día donde cumple 5 años y está del mismo tamaño que cuando tenía 1 año. Tú dirías, ay, qué bueno. ¿Celebrarías eso? 5 años y es un bebé de 1 año todavía. ¿Qué dirías? ¿Qué harías? Te preocupas, ¿verdad? Si no crece, ¿evidencia de qué es, hermano? De que hay un problema. Lo mismo ocurre en la vida espiritual, hermanos. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Si llevamos años en la iglesia y no hemos crecido espiritualmente, hay un problema, hermanos. Déficit de crecimiento, ¿no? Déficit de crecimiento espiritual. Hay un problema. Pero muchos cristianos ahí están conformes. Allí en su zona de confort, ¿no? Nunca indagamos más, nunca inquirimos más. Allí estamos bien, ¿no? Y hermanos, ¿podrá salvarse a alguien así? ¿Sí? ¿Verdad? En sermones próximos veremos que algunos, toda la casa se quemará, y dice Pablo, y aún así se salvará. Porque la salvación no es por qué tan maduros somos, es por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Pero hermanos, eso no quiere decir que estemos saludables así. Más bien es todo lo contrario. Hay un problema. Por lo tanto, es un llamado a ti y a mí, hermanos, a que siempre estemos buscando más y más de la palabra del Señor para ser conformados más y más a ella y por lo tanto a Cristo. Oh, hermano mío, el anhelo de Dios y la voluntad de Dios es que crezcas. Acompáñame a 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2, versículos 1 y 2, véanlo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que se queden así. ¿Eso dice el texto? ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Sí, partimos de ahí, niños que desean leche espiritual, pero la leche espiritual ahí nos va a dejar. No, ¿para qué? Para que por ella crezcáis. Hermano, no te conformes. Ora al Señor. Ayúdame a crecer en madurez. Ayúdame a crecer en compromiso. Ayúdame a crecer en fe. Ayúdame a crecer en dependencia. Ayúdame a crecer en semejanza a Cristo. Ayúdame a crecer en devoción a tu nombre. Ayúdame a crecer en amor. Ayúdame a crecer, Señor, en todo aquello que debo crecer para ser grato a ti. Pero vemos, hermanos, que esto no ocurre solamente porque los años pasan. Desead como niños recién nacidos, ¿qué cosa? La leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es esa leche espiritual no adulterada, hermanos? La palabra santa. Ningún cristiano crecerá mientras la Biblia permanezca cerrada y su corazón se cierre a la Biblia. Si hemos de crecer, hemos de alimentarnos de la palabra del Señor. Y hermanos, la belleza de la palabra del Señor es tal que los niños pueden nutrirse de ella. Es leche espiritual. Pero al mismo tiempo es tan profunda, es tan amplia en sabiduría y verdad, que aún aquellos que la han estudiado por 20, 30 o 40 años pueden seguir aprendiendo más y más de ellas. Un puritano, de quien sus memorias dicen que después de unos años en el cristianismo había leído la Biblia completa al menos 40 veces. Hermanos, qué barbaridad. 40 veces la Biblia completa decía, aún soy un joven aprendiz. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan eso, hermanos? Hermanos, muchos de nosotros creemos
que solamente por estar en la iglesia desde hace tiempo ya somos maduros. Mientras las Biblias permanecen cerradas, mientras somos carentes en la vida de oración. Hermanos, no nos conformemos. Busquemos más y más en el Señor. En segundo lugar, por lo tanto, esto es también un llamado al arrepentimiento y a la fe de los que ya son creyentes. Hermano, si tú te crees muy maduro, y hablo también hacia mí mismo, si nos creemos muy maduros y no podemos perdonar, y no sabemos buscar el perdón, si no podemos vivir en unidad con la iglesia, nos engañamos. Hermanos, oh, que el Señor doblegue la altivez de nuestro corazón, que nos hace creernos demasiado maduros como para recibir esta palabra. O más bien que cada uno de nosotros vaya a sus rodillas clamando, ese soy yo, Señor. Yo soy uno de los corintios, que jactándose de ser maduros, no eran más que niños después de tanto tiempo. Oh, hermano, pregúntate, sinceramente, ¿has crecido tanto como deberías después de los años que llevas en la fe y en la iglesia del Señor? ¿No deberíamos reconocer, hermanos míos, que hemos sido descuidados, que hemos sido perezosos, que hemos sido irresponsables? Y que nuestra falta de crecimiento no se debe a que el Señor no quiera socorrernos, sino al propio descuido de nuestro crecimiento en la salvación. Hermanos, que cada uno de nosotros venga a un corazón, ruegue, perdón, por un corazón contrito y humillado, para decir, oh Señor, no lo he alcanzado aún. Pero que al mismo tiempo podamos unirnos a Pablo y decir, pero prosigo a la meta. Anhelo crecer, anhelo avanzar, anhelo ir más hacia adelante, Señor. Ayúdale. Vengamos al arrepentimiento y a la fe. Pero en tercer lugar, hermanos, también, este es un llamado a procurar la santidad. Aquellos que han nacido de nuevo no son carnales en su naturaleza. El Señor les ha dado una nueva naturaleza. El Señor ha implantado en nosotros la vida de Cristo de tal manera que ya no vivimos según la carne, sino ahora vivimos según el Espíritu. Pero en la vida cotidiana esto es una batalla, esto es una guerra, es una lucha donde hay que mortificar la carne y vivificar el Espíritu. Y hermano mío, escucha bien lo que te voy a decir. La vida en el Espíritu es incomparablemente mejor a la vida en la carne. Sí, yo sé que la vida en la carne parece muy divertida. Fiestas, dinero, excesos. Pero todas estas tienen por final la condenación y en esta vida traer culpa y carga. El deleite que el mundo y la carne nos ofrecen es efímero, pero la culpa es pesada y difícil de llevar. En cambio, lo que la vida del Espíritu nos ofrece, hermanos, es libertad y gozo. La libertad de los hijos de Dios, el gozo de andar en los caminos del Señor. Escúchenlo bien. Muchos en su lecho de muerte han lamentado la manera carnal en la que han vivido. ¿Los han visto? Pero nadie, escúchenlo bien, hermanos, nadie en su lecho de muerte ha lamentado vivir en Cristo y por Cristo. Nadie. Así que en el nombre del Señor te llamo a que si tú has sido comprado a precio de sangre, no entreguéis vuestros miembros al pecado, sino a la justicia, porque para esto fuimos comprados, no para vivir en la carne que nos trae culpa y carga, sino para vivir en la libertad de los hijos de Dios. La santidad no es una camisa de fuerza que nos ata para robarnos la libertad. La santidad es la verdadera libertad, porque contra todas las cosas que promueven la santidad no hay ley ni carga, hermanos. Oh creyente, tú que has visto la gloria de Cristo,
¿por qué no desearías la semejanza a Él? Tú que has sido comprado a través de la muerte del Cordero, ¿por qué no desearías su vida en ti? Oh, que hermanos, que haya en nosotros ese sentir que hubo en Pablo allí en Gálatas 2:20, cuando dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, de manera que ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, es decir, en el aquí y el ahora, ya no lo vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que ese sea nuestro deseo, que ese sea nuestro anhelo, que la vida de Cristo crezca en nosotros y que cada vez más haya semejanza a Él, la belleza de Cristo en nosotros por su vida siendo vivida en nuestras vidas. Que cada uno de nosotros desee más de eso. Y por último, pues evidentemente este sermón también es para aquellos que no han creído en Cristo. Mira, ¿qué diferencia hay entre un creyente y un no creyente? Su naturaleza. Su naturaleza. El no creyente sí es de una naturaleza carnal. Y la carne, dice la palabra del Señor, no heredará el reino de los cielos. Por lo cual, a todos aquellos que hoy vinieron sin Cristo, es mi deber advertirles que permaneciendo en tal estado, permaneciendo en tal situación, no heredarán el reino de los cielos, sino que la ira en el lago de fuego está preparada para ellos. Pero el Señor ofrece a todos aquellos que vienen arrepentidos de corazón y confesando y creyendo a Cristo con toda sinceridad como Señor y Salvador, el perdón de los pecados y la vida eterna. Por eso, aún hay esperanza para aquellos que están en la carne. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre y fue a la cruz del Calvario, no por los justos, sino por los injustos. Es por eso que a ti, que todavía estás en estado de muerte por tus delitos y pecados, el Señor te llama. El Señor te llama a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero por ti mismo no puedes hacerlo. Solamente la obra sobrenatural del Espíritu Santo puede traerte a esta vida, por lo cual, si el Señor está hoy dando evidencias a tu corazón de que algo está pasando, si eres alertado en tu alma y hay en tu corazón esta inquietud, no la apagues, avívala. Ve a casa y ora, clama por tu alma, clama por la salvación. Renuncia a la vida en la carne y pide al Señor que te dé vida en el Espíritu. No puedes obrarlo por ti mismo, pero Él ha prometido dar su Espíritu a todos aquellos que claman. Ve a casa, clama por la salvación de tu alma. Hermanos, los cristianos ciertamente no son carnales en cuanto a su naturaleza. Cristo nos ha dado una nueva. Pero aún teniendo la nueva naturaleza, podemos estar viviendo como carnales. Y esto no es para nada digno de alabanza. Es triste y vergonzoso. Por lo cual, seamos prontos para arrepentirnos, para venir a Cristo, quien promete perdonar nuestros pecados, y rogarle que en su gracia y amor podamos crecer más y más para salvación. Vamos a orar. Iglesia Presbiteriana Reformada de México, Sinaí.